La lluvia caía con una monotonía gris, un velo incesante que parecía lavar el color del mundo y con él cualquier vestigio de calidez. Cada gota que tamborileaba en el techo del autobús o resbalaba por la ventana empañada parecía amplificar el frío que se anidaba en sus huesos, una frialdad que iba más allá de la temperatura ambiente. Era un frío que venía de dentro, persistente y amargo, como si su propia sangre hubiera olvidado el camino hacia el calor. Los hombros le dolían, pesados, y un agotamiento crónico habitaba cada fibra de su cuerpo. No era solo el cansancio del día, sino el desgaste de años, una capa tras otra de desilusión y rutina, apiladas hasta formar una montaña infranqueable de fatiga. La cabeza le palpitaba suavemente, un eco distante de pensamientos que se negaban a cesar, aunque no llevaran a ninguna parte. Ella observaba las siluetas afuera, personas apresuradas bajo paraguas de colores, cada una rumbo a un destino, a una vida que parecía vibrar con un propósito que la suya había perdido. Dentro del autobús, los rostros eran igualmente ajenos, madres regañando a sus hijos, adolescentes perdidos en las pantallas de sus móviles, hombres de traje con sus pensamientos lejos. Nadie la miraba de verdad. Las miradas se deslizaban por ella, a través de ella, como si la silla estuviera vacía, o como si ella fuera solo una figura indistinta en el escenario. Era un sentimiento familiar, casi un abrazo helado. La invisibilidad se había convertido en su segunda piel, una capa etérea que la separaba del mundo, un filtro por el cual la vida de los otros pasaba sin tocarla, sin reconocerla. En la parada del autobús, la gente se aglomeraba, pero nadie reparaba en ella mientras bajaba. Ella no era un obstáculo, no era una presencia, solo espacio. En la calle, el viento cortante la envolvía, levantando mechones de cabello que pronto caían de nuevo, sin que ella sintiera ganas de arreglarlos. Parecía irrelevante. ¿Cómo podría un gesto tan pequeño tener importancia cuando su propia existencia parecía un murmullo inaudible? Incluso en casa, la sensación persistía. Las palabras que decía, las cosas que hacía, todo era engullido por una atmósfera de indiferencia, un eco en un pasillo vacío. Era como si su voz no tuviera volumen, sus acciones no tuvieran impacto, su ser no tuviera peso. No había miradas persistentes, ni preguntas sobre su día, ni la simple constatación de «has llegado». Solo el silencio que se extendía, vasto y helado. Esa soledad era una compañera constante, más fiel que muchas de las presencias que un día poblaron su vida. Era una carga, sí, pero también un paisaje, un lugar donde sus propios pensamientos eran la única compañía, los únicos sonidos que resonaban sin perderse en el vacío. Antes de continuar, deja un me gusta y cuéntame desde dónde me escuchas. Esto ayuda muchísimo. Solo saber que hay alguien al otro lado, que estas palabras encuentran algún eco, que mi voz no se disuelve completamente en el aire sin dejar rastro, ya sería un alivio. Es un pequeño hilo, sí, pero quizás un hilo lo suficientemente fuerte para tirar. ¿Cómo se llega a este punto? ¿A ser un fantasma en su propia historia? No fue de una vez, fue un proceso lento, gradual, como la marea que erosiona la arena, grano a grano, hasta que la costa, antes firme, es solo un recuerdo distante. Hubo un tiempo en que ella era visible, vibrante, palpable. Un tiempo en que sus ojos brillaban con ambición y su risa llenaba el espacio. Recuerda cómo comenzó su matrimonio, con promesas susurradas y besos robados. Había una expectativa, un lienzo en blanco listo para ser pintado con los trazos de un futuro compartido. Él, su esposo, era su mundo, el centro de su gravedad. Ella creía que ser amada significaba ser vista, ser comprendida, ser valorada. Y al principio fue así. Pero el brillo fue desvaneciéndose. No hubo una gran ruptura, un evento cataclísmico que pudiera señalarse como el inicio del fin. Fue más insidioso. Las pequeñas faltas de atención se transformaron en grandes ausencias. Las conversaciones, antes llenas de complicidad, se convirtieron en monólogos de ella, ignorados o interrumpidos por él. El interés que él mostraba en sus sueños y ambiciones se marchitó, reemplazado por un silencio crítico o por un sarcasmo velado que la hacía dudar de la validez de sus propias aspiraciones. Su esposo se convirtió en una pared, no en un puerto. Sus ojos, antes llenos de admiración, ahora pasaban por ella, sin posarse, sin ver. O peor, veían, pero solo sus defectos, sus inadecuaciones, sus fallas. Cada crítica, cada suspiro de impaciencia, cada desvalorización sutil fue una pincelada oscura en el lienzo de su autoestima. Ella comenzó a encogerse, a silenciarse. ¿Para qué hablar si sus palabras no eran escuchadas? ¿Para qué intentar si sus esfuerzos no eran reconocidos? ¿Para qué ser si su presencia era una inconveniencia? La rutina se convirtió en su verdugo, un ciclo interminable de tareas que no dejaban espacio para que el alma respirara.
Despertar, cuidar la casa, preparar las comidas, lidiar con las responsabilidades que él convenientemente ignoraba. Y luego la noche, que traía consigo el peso de la soledad en pareja. No había hobbies, ni tiempo para leer, ni la energía para encontrar a los amigos que un día fueron su refugio. Su mundo se encogió hasta caber en las 4 paredes de casa, y aún allí se sentía atrapada. El trabajo doméstico, antes una forma de cuidado, se convirtió en una cadena. Cada plato lavado, cada ropa doblada, cada superficie limpia era un recordatorio de que su vida estaba definida por aquello que hacía por los demás, y no por lo que era para sí misma. Los días se sucedían con una previsibilidad opresiva, apagando los colores de su mente, amortiguando su capacidad de sentir. La alegría parecía un concepto teórico, la tristeza una emoción constante y resignada. Ella recuerda una tarde, hace algunos años, cuando intentó hablar con él sobre cómo se sentía. Se sentaron en el sofá, la luz del atardecer pintando la sala con tonos anaranjados. Ella, con la voz baja, casi un susurro, intentó expresar la sensación de estar desapareciendo. «Siento que me estoy perdiendo, que ya no sé quién soy», dijo ella, las palabras temblando al borde de las lágrimas. Él escuchó, o al menos fingió escuchar, con ese aire de quien está siendo paciente con un niño terco. «Tonterías», respondió él con un gesto displicente. «Solo estás cansada. Debes estar estresada con algo. Busca un hobby, si eso te hace sentir mejor». Y se giró hacia la televisión, terminando la conversación antes de que ella pudiera siquiera empezar. En ese momento sintió como la última puerta se cerraba, el último puente se derrumbaba. No era solo que él no la entendiera, él no quería entenderla. Su dolor era una inconveniencia, una falla de lógica que él no estaba dispuesto a analizar. Su sufrimiento era suyo, y solo suyo, y allí, en ese instante de negación e indiferencia, ella comenzó a aceptar su destino de invisibilidad. Comenzó a practicar el acto de desaparecer, de volverse menos exigente, menos ruidosa, menos visible. Fue un proceso de autosabotaje silencioso, un lento marchitar de su propia esencia. Su ropa, antes elegida con cierto cuidado, se convirtió en simples cubiertas, prendas sueltas y discretas que la ayudaban a mezclarse con el fondo. Su cabello, antes un lienzo de colores y cortes, ahora iba recogido en un moño sencillo, olvidado. Sus ojos, que un día expresaron tanto, aprendieron a desviarse, a enfocarse en el suelo, en los detalles insignificantes que no exigían confrontación. Dejó de maquillarse, no por falta de tiempo o vanidad, sino porque sentía que no valía la pena embellecer algo que nadie veía. Se volvió experta en evitar espejos, en pasar frente a los reflejos sin detenerse, con miedo de confrontar la figura desdibujada en que se había convertido. La invisibilidad no era solo externa, era también interna. Su propia voz interior, antes llena de sueños y planes, se convirtió en un susurro vacilante, fácilmente sofocado por las voces de los otros, por su propia inseguridad. Ella dudaba de todo lo que pensaba, de todo lo que sentía. ¿Estaría exagerando? ¿Sería demasiado sensible? Aquellas preguntas, plantadas en su mente por los comentarios desdeñosos de él, florecieron como malas hierbas que sofocaban cualquier brote de confianza. A veces, cuando estaba sola, un rayo de memoria la golpeaba. Una imagen de la mujer que fue, joven y llena de fuego, con una risa fácil y una energía contagiosa. Se veía a sí misma bailando en una boda, el cabello suelto, sintiendo la música con cada célula de su cuerpo. Se veía hablando apasionadamente sobre un libro que acababa de leer, los ojos brillando con la intensidad del descubrimiento. ¿Quién era aquella mujer? ¿Dónde se escondió? ¿Estaría aún allí, en algún rincón oscuro de su alma, esperando ser redescubierta? Esa pregunta era una pequeña gota de esperanza, un pensamiento terco que se negaba a morir completamente, incluso bajo el peso de años de negligencia. El ruido del autobús frenando y las luces de la calle, filtrándose por la ventana, la sacaron de su ensoñación. Estaba llegando a su parada, el mismo camino de siempre, la misma sensación de ser solo una sombra más en la noche. Pero algo era diferente hoy. Quizás fuera la lluvia persistente que lavaba el mundo y, de alguna forma, aclaraba un poco su mente. O quizás fuera el acto de, aunque silenciosamente, articular estas palabras, estas confesiones a un público imaginario. Había un poder en la narrativa, aunque fuera solo para sí misma. Un reconocimiento de su propia historia, una validación de su propio dolor. Al bajar del autobús, el frío de la noche la apretó nuevamente, pero esta vez ella lo sintió de forma diferente, no solo como una incomodidad, sino como una presencia, un límite. Ella estaba allí, sintiendo el frío, la humedad, el peso de la mochila en el hombro. Y si nadie más la veía, ella aún se veía a sí misma. Era un comienzo pequeño, casi imperceptible, pero era un comienzo.
La invisibilidad aún era su sombra, sí, pero quizás ya no fuera su esencia. Quizás, en algún lugar bajo todas esas capas de cansancio y resignación, aún hubiera una chispa. Una chispa que, a pesar de todo, se negaba a apagarse. Y si ella conseguía encontrar esa chispa, quizás podría reencender la llama, despacio, un soplo a la vez. La esperanza no era un grito, sino un susurro terco en el silencio de su alma. Y, por hoy, eso era suficiente. Caminó por la calle mojada, el sonido de sus propios pasos resonando en sus oídos. Los edificios parecían más oscuros, las luces de la calle más distantes, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió el impulso de encogerse, de volverse más pequeña. Por el contrario, había un ligero, casi imperceptible cambio en su postura. Un enderezar de hombros, una suave elevación del mentón. La melancolía aún estaba allí, un velo pesado sobre su corazón, pero por debajo algo estaba despertando. Era el reconocimiento de que, si el mundo no la veía, no significaba que ella no existía. Y a partir de ese reconocimiento, quizás pudiera comenzar a construir algo nuevo. No un grito para ser vista, sino una afirmación silenciosa de su propia existencia. Un paso a la vez, bajo la lluvia. El suave golpeteo en la puerta parecía la reverberación tardía de un sueño olvidado. Ella estaba sentada en la pequeña sala, envuelta en la quietud de la tarde, el libro intacto en su regazo y la mirada perdida en la ventana que enmarcaba la calle. La luz del crepúsculo teñía los edificios con tonos de melocotón y gris, una belleza que rara vez la alcanzaba plenamente. El sonido se repitió, un poco más firme, pero aún así delicado. Frunció el ceño, confusa. No esperaba a nadie. Amigos, los pocos que quedaban llamaban antes, familiares. La distancia y la rutina los mantenían alejados, excepto por visitas anuales y llamadas puntuales. Con un suspiro que parecía cargar el peso de años de expectativas no cumplidas, se levantó. Sus rodillas protestaron con un leve crujido, pero el hábito de ignorar pequeños dolores era tan antiguo como su propia existencia. Al abrir la puerta, él estaba allí, la figura alta y tranquila que ella apenas había tenido tiempo de registrar la semana anterior. En sus manos sostenía un pañuelo de seda, el suyo, con el discreto patrón de hojas secas que tanto le gustaba, olvidado en el mostrador de la farmacia después de una consulta de rutina. «Creo que la señora olvidó esto», dijo él, la voz suave como el golpeteo en la puerta, extendiéndole la tela. Ella sintió un rubor subirle por las mejillas arrugadas. Un olvido tan trivial, pero que la hacía sentirse torpe, como una niña pillada infraganti. «Oh, Dios mío, es cierto. Ni me acordaba». Tomó el pañuelo. Sus dedos rozaron los de él por un breve instante. Aquel roce, inesperado y fugaz, le envió una extraña chispa por la piel, un recordatorio de que ella todavía estaba viva, todavía era capaz de sentir. «No se preocupe», él sonrió, una sonrisa amable que suavizaba las líneas de su rostro. «Pasaba por aquí y lo vi. Pensé en traerlo». Sus ojos azules, antes de que ella pudiera desviar la mirada, parecían ver mucho más que solo una mujer olvidada en la puerta. Había una profundidad en ellos, una calma que la desarmaba. Ella sostuvo el pañuelo, apretándolo ligeramente. La gratitud la llenó, pero también un atisbo de vergüenza. «Muchas gracias. Es muy amable de su parte». Se encontró buscando algo más que decir, alguna manera de retribuir, pero su mente estaba en blanco. La vida le había enseñado a dar, a proveer, a cuidar, no a recibir. Recibir era un arte que ella nunca había dominado, o que quizás había perdido a lo largo de las décadas. «De nada», él respondió, y por un momento pareció dudar, su mirada recorriendo la calle y luego volviendo a ella. «Por casualidad, ¿no tendría usted un minuto para un café?» Iba de camino a esa cafetería de la esquina. La propuesta la tomó por sorpresa. Un café. ¿Con él? Un extraño amable que le había devuelto su pañuelo. Su primera reacción, casi instintiva, fue rechazar. El no casi escapó de sus labios. Una miríada de razones, todas falsas o basadas en años de aislamiento y autosacrificio, inundó su mente. Tenía que arreglar las flores marchitas. Tenía que revisar la nevera. Tenía que descansar. Pero él no se movió, solo esperó, paciente. Yo no sé», murmuró ella, la voz más débil de lo que le hubiera gustado. «Es que...». Las excusas no lograron materializarse en palabras coherentes. «Es solo un café», dijo él con la misma calma. «Y un poco de conversación, si le apetece a usted». No había presión en su voz, solo una invitación ligera como una pluma, y en ese momento, algo dentro de ella, una parte olvidada y reseca, sintió un pequeño temblor de curiosidad, de anhelo por algo diferente. Con un asentimiento vacilante, ella aceptó. «Solo un minuto, necesito coger un bolso». Se giró hacia el interior, sintiendo un calor extraño en las mejillas.
Mientras buscaba su cartera y llaves, miró su propio reflejo en el espejo del pasillo. El cabello fino y blanco, las arrugas profundas alrededor de los ojos que habían presenciado tantas cosas. ¿Quién era ella para aceptar una invitación así? Una mujer mayor, marcada por el tiempo. Una vida dedicada a servir, a curar, a cuidar de hogares y de otros cuerpos y almas. Una pequeña aventura, algo que no sucedía en su vida desde hacía décadas. Cuando ella volvió a la puerta, él la esperaba en la acera, de pie, con las manos en los bolsillos, sin parecer importarle el paso del tiempo. Al verla, le dedicó una pequeña sonrisa y, para su sorpresa, le tendió la mano para acompañarla. Era un gesto tan simple, tan caballeroso, que la hizo dudar por un instante. Nadie la acompañaba así desde hacía mucho tiempo. Ese tipo de roce, un cuidado tan ligero y sin pretensiones, era algo que ella solía ofrecer, no recibir. La caminata hasta la cafetería fue corta, pero para ella pareció extenderse en una eternidad de pequeñas revelaciones. Él caminaba a su lado, ajustando el paso a su ritmo, más lento y pausado. No había prisa en sus movimientos, ni en su semblante. El sol ya se ponía, pintando el cielo de naranja y morado, y una brisa fresca comenzó a soplar. Ella sintió un escalofrío y él pareció notarlo. ¿Tiene frío?, le preguntó. Un poco, admitió ella, apretándose los brazos. Él se quitó el abrigo que llevaba y, antes de que ella pudiera protestar, lo colocó delicadamente sobre sus hombros. La tela era cálida, aún cargada con el leve olor de él, algo amaderado y limpio. La sensación de tener aquel peso, aquel calor, sobre ella, ofrecido sin pedir, era desconcertante. Ella estaba acostumbrada a ceder su abrigo a alguien que sintiera frío, a ofrecer su propio confort en sacrificio. La inversión de aquel ritual familiar le dejó un nudo en la garganta. No hacía falta, dijo ella, la voz casi un susurro. Estoy bien. Es mejor que sentir frío, respondió él, con una sonrisa tranquilizadora. Y no hubo más discusión. Al llegar a la cafetería, el aroma a café tostado y dulces invadió sus sentidos. Él le abrió la puerta, sosteniéndola hasta que ella pasó por completo. Una vez más, un gesto simple, pero que resonó de forma profunda dentro de ella. ¿Cuántas puertas había abierto ella para otros? Para pacientes apresurados, para hijos con las manos ocupadas, para maridos cansados. Nunca para sí, y ciertamente nunca para ella por un hombre que apenas conocía. Se sentía como una muñeca de porcelana, algo frágil para ser manejado con cuidado, y la sensación era extrañamente desagradable y reconfortante al mismo tiempo. Encontraron una mesa cerca de la ventana, desde donde podían ver la calle concurrida. Él la apartó, ofreciéndole la silla con la mejor vista, antes de sentarse enfrente. Cuando el joven camarero se acercó, ella comenzó a coger su bolso para buscar la cartera, el gesto automático de quien siempre paga sus propias cuentas, y muchas veces las de los demás. Pero antes de que ella pudiera hacerlo, él ya estaba pidiendo. 2 cafés, por favor. Y quizás un trozo de ese pastel de naranja para la señora, si le apetece. Él la miró, con una pregunta silenciosa en sus ojos. El pastel de naranja es bueno, murmuró ella, sorprendida de nuevo. ¿Cómo sabía él de su predilección por los cítricos? Genial. Y para mí, solo el café. Él sonrió al camarero y luego a ella, y la amabilidad en su mirada hizo que la pequeña resistencia que aún le quedaba se disolviera en un suspiro casi inaudible. Cuando el camarero trajo los pedidos, él pagó antes de que ella pudiera siquiera formular una protesta. La nota deslizándose en la bandeja, la rapidez y la naturalidad del gesto. Ella lo observó, medio fascinada, medio impactada. Pagar era su papel, su carga, su responsabilidad. Una de las pocas certezas que la vida le había dado era que, al final, ella siempre sería la proveedora, la cuidadora. Recibir, ser cuidada, era una anomalía en su existencia. No hacía falta de verdad, dijo ella, las palabras sonando un poco ásperas en sus propios oídos. ¿Podría haber pagado yo? Él cogió el café, el vapor subiendo en espiral. ¿Por qué no me permite hacerlo? Él no esperó una respuesta, solo continuó. Es una satisfacción para mí. Después de tantos años cuidando de todo, de todos, me imagino que un café de vez en cuando, pagado por otra persona, no le hará daño. Aquellas palabras la golpearon como un suave mazazo. Cuidando de todo, de todos. Él no sabía nada sobre la amplitud de su vida, sobre los años pasados al lado de lechos de enfermos, sobre las incontables comidas preparadas, las noches en vela, las preocupaciones con hijos, nietos, vecinos, pero de alguna forma él lo había percibido. Había una percepción en sus ojos que la hacía sentirse extrañamente expuesta y comprendida al mismo tiempo. Ella cogió su taza de café, las manos ligeramente temblorosas. El pastel de naranja parecía delicioso, pero apenas podía mirarlo.
La conversación comenzó vacilante, con preguntas de él sobre el barrio, sobre los cambios a lo largo de los años. Ella respondió, contando un poco sobre su vida allí, sobre la pequeña casa que era su fortaleza, sobre la rutina que la envolvía en un sopor seguro. Pero cada vez que ella hablaba, él la escuchaba con una atención que ella no recibía desde hacía mucho tiempo. No era la atención educada de los nietos, distraídos con sus teléfonos, ni la curiosidad pasajera de los vecinos. Era una atención genuina, que hacía que sus palabras se sintieran importantes, validadas. «Usted debe haber visto muchas cosas cambiar, ¿verdad?», preguntó él, removiendo su café. «Muchas historias». «Sí, muchas». Ella asintió, una sonrisa melancólica curvando sus labios. «La vida es un río que nunca deja de correr. Y yo he sido una piedra en la orilla, observando todo pasar. O quizás usted era el agua misma, moldeando lo que la rodeaba», replicó él, la mirada fija en ella. «Tengo la impresión de que usted ha moldeado muchas vidas». La mención de moldear vidas tocó una fibra sensible. ¿Cuántas veces se había sentido como una herramienta, un instrumento en manos del destino para servir a los demás? La enfermera, la madre, la abuela, la vecina siempre dispuesta. Era una identidad que la había consumido, dejándola con poco de sí misma al final. «Es lo que se hace», dijo ella, con un encogimiento de hombros. «La gente necesita cuidados, y yo siempre he sido buena en dar eso». Pero la voz de ella llevaba un tono de cansancio, un peso que solo los años de entrega incondicional podían forjar. Él asintió lentamente, sin desviar los ojos de los de ella. «¿Y quién cuida a quien cuida?». La pregunta, tan simple y tan directa, la golpeó como un rayo. «Nadie». La respuesta resonó en su mente, fría y solitaria. Nadie la cuidó a ella, no verdaderamente, no por tiempo suficiente para marcar la diferencia. Ella siempre fue la roca, el pilar, la fuente inagotable, y ahora él estaba allí, ofreciendo un atisbo de algo diferente. Ella sintió una ola de emociones abrumadoras, gratitud, confusión, un miedo casi paralizante, miedo de aceptar, miedo de querer, miedo de ser una carga. La vida la había entrenado para ser autosuficiente, para no depender, para no ser una carga para nadie. «No puedo», dijo ella casi sin pensar, las palabras saliendo con una urgencia que la sorprendió. Empujó el plato de pastel de naranja lejos, como si fuera una tentación peligrosa. «No puedo. Soy mayor, no sirvo para eso, para ser cuidada, para esos gestos, no sirvo para nada de esto». La declaración fue brutal en su honestidad, una confesión de una vida entera de negación de sí misma, de una profunda creencia de que ella no merecía. Sus manos apretaban la taza de café, sus ojos nublados con lágrimas no derramadas. La vergüenza de su propia edad, de su fragilidad, de su incapacidad de recibir, la inundó. Él no respondió inmediatamente, solo la observó, la expresión de su rostro inalterada, tranquila y paciente. El silencio en la mesa se volvió espeso, cargado con las palabras de ella. Ella esperaba que él retrocediera, que se disculpara y se alejara, reafirmando su creencia de que ella estaba en lo cierto, de que era una carga. Pero él no lo hizo. Él colocó la mano sobre la mesa, cerca de la de ella, sin tocarla, pero la proximidad era un bálsamo. Su mirada, aquella mirada azul y profunda, no se desvió. «La veo a usted», dijo él, la voz baja, pero firme, sin sombra de duda ni piedad. «No veo solo su edad. Veo la fuerza que la mantuvo en pie durante todos esos años. Veo la amabilidad que la hizo cuidar de tantos. Veo la luz que aún brilla en sus ojos, aunque usted intente esconderla. Veo todo eso. Y eso es algo que merece ser cuidado. Merece un café, merece un abrigo, merece un momento de paz. Usted no es una carga. Usted es un universo de experiencias». Las palabras penetraron en su escudo, una por una, hasta alcanzar el centro de su alma. «La veo a usted». Nadie la había visto así jamás. La gente veía a la enfermera, a la madre, a la abuela. Veían a la mujer que hacía el pastel de naranja, la que daba consejos, la que escuchaba, pero nadie la había visto a ella. La esencia detrás de las funciones, la persona con sus propias necesidades, sus propios miedos, y sí, sus propios deseos. Una lágrima terca rodó por su mejilla, trazando un camino cálido a través de las arrugas frías. Ella no intentó detenerla. El pastel de naranja olvidado en la mesa, el abrigo cálido sobre sus hombros, la mano de él reposando cerca de la suya. Aquel universo de experiencias que él mencionara, aquel en el que ella se había perdido cuidando a los demás, comenzaba a redefinirse, a reconectarse.
El dolor antiguo de ser invisible, de ser solo un instrumento, comenzó a ceder lugar a un calor extraño, a una esperanza que ella había enterrado profundamente en su corazón hacía muchas décadas. Él cogió una servilleta de la mesa y se la tendió, otro gesto de cuidado silencioso. Ella la tomó, secándose la lágrima con un temblor. El miedo aún estaba allí, la vieja rutina de autonegación era fuerte, pero ahora había una pequeña grieta en ella. Una grieta por la que la luz comenzaba a entrar, una luz que prometía algo diferente, algo nuevo. «Gracias», consiguió decir, la voz embargada. Él sonrió, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. «De nada». Ella cogió un trozo del pastel de naranja. El sabor era dulce y cítrico, algo que ella había olvidado lo bueno que era disfrutar sin culpa, sin prisa. La cafetería ruidosa, el aroma a café, la presencia tranquila de él. Todo parecía, de repente, formar parte de un momento que ella nunca supo que podría existir para ella. Él no la forzó a hablar más sobre sí, solo esperó, permitiendo que ella absorbiera aquel momento, aquella verdad recién descubierta. El calor del abrigo en sus hombros, el sabor del pastel, el toque amable de su mirada. Y allí, en medio de aquella tarde que se transformaba en noche, la semilla de algo nuevo e increíblemente aterrador comenzaba a brotar en su pecho. Una promesa tenue de que quizás, solo quizás, era su turno de ser vista, de ser cuidada, de ser amada. Cuando el último sorbo de café fue tomado, él se levantó, pero no sin antes colocar con cuidado el abrigo de ella sobre sus hombros, como si la estuviera envolviendo en protección. Al salir de la cafetería, el frío de la noche ya había llegado, pero ella apenas lo sintió. Él caminó a su lado hasta la puerta de su casa, y cuando ella la abrió, dudó, girándose hacia él. «Gracias por todo», dijo ella, las palabras aún cargadas de una emoción profunda. «Soy yo quien agradece su compañía», respondió él, sus ojos azules aún fijos en ella, aún viéndola. «¿Le gustaría repetir?» Ella no respondió inmediatamente. La idea de que aquello pudiera continuar, de que él realmente la viera y quisiera verla de nuevo, era casi abrumadora, pero la pequeña grieta en su corazón, aquella que él había abierto, palpitaba con una respuesta que ella no podía negar más. Un sentimiento casi imperceptible fue su única respuesta. Él sonrió, una sonrisa que iluminó la noche. «Hasta pronto, entonces». Ella entró en casa, cerrando la puerta tras de sí. El olor a café y el aroma ligeramente amaderado del abrigo prestado aún flotaban en el aire. En el espejo del pasillo, ella se vio de nuevo. La misma mujer mayor, con las mismas arrugas y cabellos blancos, pero algo era diferente. Sus ojos, aunque todavía cansados, ahora llevaban un brillo, una luz recién encendida. Ella sintió un calor, no del abrigo, sino de dentro hacia afuera, un calor que hacía mucho tiempo no visitaba su ser. El eco de las palabras de él, «la veo a usted», resonaba en su pecho, un bálsamo para el alma herida, y por primera vez en años ella se permitió una pequeña, frágil sonrisa de esperanza. No estaba sola, no era invisible. Había alguien que la veía, y eso, por sí solo, era un milagro. Ella colocó el pañuelo de seda que él le había devuelto, el suyo, sobre la mesa. Las hojas secas del patrón ahora parecían bailar con una nueva vitalidad. El teléfono sonó, una interrupción estridente a la frágil paz que ella había cultivado. Era Andrés, su primogénito, la voz cargada con la gravedad de quien se siente ultrajado. «Mamá, ¿qué es esta historia que estoy oyendo? Qué ridículo es este. Un hombre, de la nada, y encima. Él quiere su dinero, mamá. Solo puede querer su dinero». La acusación, afilada como cristal roto, la perforó. Dinero. La palabra, tan mundana y cruel, eclipsaba cualquier chispa de felicidad que pudiera haber osado encender en su pecho. Ella sintió el rubor subirle al cuello, no de vergüenza por la verdad, sino de indignación por la presunción de él, como si la posibilidad de afecto, de un nuevo comienzo, fuera tan extraña, tan increíble, que solo pudiera explicarse por la vileza. Las palabras de Andrés eran ecos de miedos antiguos, de una vida entera dedicada a llenar agujeros que nunca fueron suyos, a apagar fuegos que ella no encendió. Respiró hondo, intentando contener la avalancha de resentimiento que amenazaba con desmoronarse. «Andrés, usted no sabe de lo que está hablando». Ella comenzó, la voz temblorosa, pero buscando firmeza. «No es sobre dinero, es sobre mí». Shtel, la pausa, fue llenada por el sonido de la respiración impaciente de su hijo al otro lado de la línea. «¿Sobre usted, mamá? ¿Desde cuándo piensa usted en sí misma? Toda la vida fue para nosotros. Ahora, a su edad, inventar un romance con un oportunista de esos es de una ingenuidad que me asusta.
Piense en su reputación, en la nuestra. ¿Qué va a decir la gente? La mención de la reputación y lo que va a decir la gente fue el golpe final. La prisión invisible que la había mantenido rehén por décadas se apretó de nuevo. Ella sintió la melancolía infiltrarse, una niebla fría que amenazaba con sofocar la pequeña llama de esperanza. Él tenía razón, en parte. ¿Por qué ahora? ¿Por qué arriesgarlo todo, lo poco que le quedaba de paz, por algo tan incierto? ¿Tan juvenil? La duda la corroyó por dentro, una enfermedad silenciosa que volvía a atacar. ¿Sería ella egoísta? ¿Sería tonta? Al día siguiente, con el peso de las palabras de Andrés aún sofocándola, ella se encontró con Marina para tomar café. Marina, su amiga de toda la vida, la única que verdaderamente la conocía detrás de las fachadas. Los ojos de Marina, siempre astutos y amables, la escudriñaron. ¿Qué cara es esa, muchacha? Parece que ha visto un fantasma. Ella se desahogó, las palabras tropezando unas con otras, la voz embargada por el dolor y la confusión. Contó sobre Andrés, sobre la acusación, sobre el miedo que él había reencendido. Marina la escuchó pacientemente, sorbiendo su café, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Cuando ella terminó, agotada, Marina depositó la taza en la mesa con un ligero tintineo. «Ah, Lucía», Marina suspiró, una mezcla de cariño e impaciencia en la voz. «¿Todavía va a escuchar a esos muchachos? Ellos son adultos, tienen su vida. Usted los crió, usted dio. Ahora es su turno». Marina se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de ella, la intensidad de la amiga que se niega a verla ahogarse. «Usted pasó la vida viviendo para ellos, para su esposo, para la casa, para la sociedad, siempre anulándose, siempre pensando en el qué dirán. Y ahora, cuando finalmente una puerta se abre, cuando algo bueno, algo solo suyo, aparece, ¿va a dejar que la opinión de un hijo, que, convengamos, está más preocupado con su parte de la herencia o con la imagen de la familia que con su felicidad genuina, se lo impida? Viva, muchacha, vaya a vivir, usted lo merece, más que nadie. Merece ser feliz, merece sentir un cosquilleo en el estómago de nuevo, merece ser vista y adorada por quien la ve como mujer, no solo como madre o abuela o viuda. Las palabras de Marina, aunque duras, fueron un bálsamo. Eran el permiso, la validación que ella no sabía que estaba buscando desesperadamente. Y sobre el dinero, Marina continuó con un ligero desdén. Si es un estafador, usted es adulta suficiente para darse cuenta y defenderse. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si es solo amor? ¿Lo va a dejar escapar por la mezquindad ajena? La pregunta flotó en el aire, un desafío. La melancolía, por un instante, retrocedió, reemplazada por un destello de terquedad, de una fuerza que ella pensó haber perdido hacía mucho tiempo. Armada con la convicción renovada de Marina y la rabia silenciosa que la injusticia de las palabras de Andrés había despertado, Lucía decidió que era hora de enfrentar no solo a su hijo, sino al mundo que la había aprisionado por tanto tiempo. Ella invitó a Andrés a cenar, eligiendo un restaurante neutral, no su casa, donde él siempre se sentía en control. Cuando él llegó, la expresión tensa y los brazos cruzados, ella supo que la batalla sería difícil, pero ella estaba lista. «Andrés», ella comenzó, su voz sorprendentemente firme, «necesitamos hablar sobre su intromisión en mi vida». Él intentó interrumpir, con el mismo discurso sobre preocupación y protección, pero ella alzó la mano, un gesto que él no veía hacía años, un gesto que exigía silencio y atención. «Yo pasé la vida entera viviendo para ustedes», declaró ella, la voz subiendo un tono, no de rabia descontrolada, sino de una determinación inquebrantable. «Para su padre, para usted, para su hermana, renuncié a sueños, a voluntades, a una vida que era mía para construir la vida de ustedes. Sacrifiqué mis anhelos para que los suyos fueran realizados. Me dediqué a ser la madre, la esposa, la proveedora de estabilidad que ustedes necesitaban. Y no me arrepiento de nada de eso, porque los amo más que a nada. Pero ahora...» Ella hizo una pausa, los ojos fijos en los de Andrés que por un momento parecieron parpadear bajo la intensidad de su mirada. «Ahora es mi turno. Es mi turno de vivir para mí. Es mi turno de buscar mi propia felicidad, sea lo que sea. Y no es justo ni aceptable que usted o cualquiera intente quitarme eso. No es justo que mi búsqueda de un poco de alegría sea manchada por su desconfianza y juicio». Andrés parecía aturdido. Estaba acostumbrado a la madre complaciente, la madre que aceptaba sus críticas y cedía a sus imposiciones. Aquella mujer sentada frente a él, con la espalda recta y un fuego en los ojos que él nunca había visto, era una extraña. «Mamá, yo solo estoy preocupado por usted», balbuceó, su voz perdiendo la arrogancia. «¿Preocupado por quién?».
¿Por la imagen que yo debería mantener para usted? ¿Preocupado por mi dinero? ¿O preocupado por su propia incapacidad de verme como una mujer con deseos y necesidades, y no solo como un pilar de sustentación para su vida? La pregunta le impactó como un rayo. Él no tenía respuesta. Ella continuó, la voz ahora un poco más suave, pero no menos determinada. Yo merezco amar y ser amada, Andrés. Merezco sentir la alegría que me fue negada por tanto tiempo. Y si eso significa tomar decisiones que usted no entiende o no aprueba, entonces que así sea. Mi vida es mía y mis decisiones son mías. La escena de fuerza no fue una discusión a gritos, sino un ultimátum tranquilo, irrefutable. Ella había plantado su bandera. La melancolía de la resignación comenzó a disiparse, reemplazada por un tipo de esperanza feroz, la esperanza de quien finalmente reclama lo que es suyo por derecho. La decisión fue tomada, la batalla librada, y la victoria, aunque todavía dolorosa, era suya. Con un temblor en el corazón, pero una nueva determinación en el alma, ella se permitió avanzar. La primera noche con él fue una mezcla compleja de aprensión y anticipación. El miedo a ser vista desnuda, el cuerpo marcado por el tiempo, por las maternidades, por las cicatrices invisibles de una vida de sacrificios, era una carga pesada. Ella había pasado décadas escondiéndose, no solo físicamente, sino emocionalmente. La luz tenue del cuarto parecía exponer cada línea, cada pliegue, cada memoria grabada en su piel. Él la observaba con una mirada que no era de juicio, sino de una ternura profunda, de adoración silenciosa. Cada roce de él era cuidadoso, reverente, como si estuviera desentrañando un tesoro olvidado hacía mucho tiempo. A medida que sus manos se movían, explorando suavemente, ella sentía la tensión disiparse, capa por capa. El miedo a ser rechazada, a ser vista como menos que perfecta, comenzó a ceder lugar a una sensación de alivio abrumador. Él no estaba viendo las imperfecciones que ella veía. Él estaba viendo a ella, la mujer que ella era ahora, con toda su historia, con toda su belleza madura y la vulnerabilidad que ella se permitía mostrar. Él la besó con una pasión contenida, pero profunda. En cada beso un reconocimiento, una aceptación. «Eres hermosa», susurró él contra su piel, y la frase, tan simple, la desarmó por completo. No era solo una afirmación física, sino una validación de su esencia. Ella se entregó a los toques, a los besos, al calor que se reencendía en su cuerpo tanto tiempo adormecido. No era la pasión impetuosa de la juventud, sino algo más profundo, más significativo. Era la intimidad de dos almas que encontraron consuelo y deseo una en la otra. El acto de amor fue una celebración silenciosa, una danza de vulnerabilidad y confianza. No había prisa, solo una profunda conexión, un deseo mutuo de explorar y deleitarse. Cuando él la abrazó, apretándola contra el pecho, ella sintió un alivio que la hizo llorar silenciosamente. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de una gratitud inmensa, de una liberación que ella no sabía que era posible. Ser adorada, ser vista y amada por quien ella realmente era, sin máscaras, sin expectativas impuestas. Era como si, por primera vez en su vida adulta, ella pudiera respirar libremente, despojarse no solo de la ropa, sino de todas las capas de obligaciones y miedos que la habían cubierto. La melancolía, presente en cada cicatriz y memoria, todavía estaba allí, pero ahora venía acompañada de una esperanza vibrante, la promesa de un mañana donde la felicidad no era un lujo, sino un derecho suyo, finalmente. En aquella noche, en los brazos de él, ella descubrió que la verdadera desnudez no era la del cuerpo, sino la del alma, y que ser adorada en esa vulnerabilidad era la más sublime de las dádivas. La mañana siguiente llegó, no con la euforia abrumadora que se ve en las películas, sino con una paz tranquila, una serenidad que se anidó en su pecho como un pájaro recién eclosionado. Las primeras luces del sol se asomaban por las rendijas de las cortinas, pintando el cuarto con tonos dorados y grises, y ella se vio allí, acostada junto a él, sintiendo el calor de su presencia. No había más el miedo que la había atormentado por tanto tiempo, ni la vergüenza silenciosa de su cuerpo envejecido. En cambio, sentía una gratitud profunda, un reconocimiento de que, en aquel toque, en aquel mirar, ella había sido vista y aceptada de una forma que nunca imaginó ser posible. El alivio de ser adorada, no a pesar de sus marcas, sino con ellas, era un bálsamo para el alma que había cargado tantas cicatrices invisibles. Una dulce melancolía flotaba, un lamento por los años perdidos, por las oportunidades que no se permitió. Pero esa melancolía no pesaba. Era una memoria distante, superada por la fuerza suave del presente. Los días que siguieron fueron tejidos con esa nueva melodía. La rutina, antes un maraña de obligaciones y expectativas ajenas, ahora tenía espacio para pequeños placeres,
Una caminata matutina en el parque, con la mano de él en la suya, sin la preocupación de miradas curiosas o juicios, una taza de café compartida en silencio, solo observando el amanecer, las palabras innecesarias ante la comprensión mutua. Ella se sentía como una flor que, después de un largo invierno, finalmente osaba extender sus pétalos al sol. Cada risa, cada conversación profunda, cada toque cariñoso, era un recordatorio de que la vida, al fin, todavía reservaba colores vibrantes para quien osaba pintarlos. Aún así, la sombra de la familia persistía, aunque menos densa. El coraje que ella encontró para posicionarse en la reunión no disolvió inmediatamente la incomprensión de ellos. Santiago, aunque se había callado en esa ocasión, mantenía una frialdad calculada, un silencio que hablaba más alto que cualquier crítica. Mariana, por otro lado, comenzó a mostrar una curiosidad más suave, una aprensión mezclada con un atisbo de admiración que ella intentaba disimular. En una de las visitas de su hija, mientras tomaban té en el porche, Mariana la sorprendió con una pregunta casi susurrada. «Mamá, ¿usted es feliz?» No había sarcasmo en su voz, solo una genuina indagación. Ella miró a su hija, a los ojos que eran tan parecidos a los suyos, y una sonrisa tierna se abrió en su rostro. «Sí, hija mía, lo soy». La respuesta, simple y verdadera, pareció desarmar algo en Mariana, que solo asintió lentamente, quizás comenzando a entender que la felicidad de su madre no era una amenaza, sino una liberación. No fue un pase de magia que disolvió todos los obstáculos. Hubo momentos de duda, de recaídas en la antigua culpa. A veces, la mirada de un conocido en el supermercado o un comentario velado de un pariente lejano aún la hacía encogerse por un instante. Pero esos momentos eran fugaces. La voz de Lucía, su sabia amiga, resonaba en su mente como un mantra. «Vive, muchacha». Y ella lo hacía. Se aferraba a su nueva vida con una tenacidad que la sorprendía incluso a sí misma. Él era un pilar de fuerza silenciosa, nunca forzando, solo estando. Él la escuchaba, la comprendía y celebraba cada pequeña victoria suya, cada vez que ella se elegía a sí misma. Era una asociación forjada en la madurez, en la comprensión de que el amor, en su esencia más pura, era aceptación. No era el amor impetuoso y ciego de la juventud, sino un amor sereno, profundo, que brotaba del alma y abrazaba todas las facetas del otro, las luces y las sombras. Un día, mientras miraba su reflejo en el espejo, no vio solo las marcas del tiempo, las arrugas que se profundizaban en las comisuras de los ojos y la boca. Vio también el mismo brillo que Lucía había notado, el brillo de quien había encontrado su propio camino. La melancolía del paso del tiempo aún existía, sí, pero ahora era temperada por una gratitud inmensa por haber tenido la oportunidad de reescribir su final. Ella se sonrió a sí misma, una sonrisa verdadera que alcanzaba los ojos. Percibió que la verdadera belleza no estaba en la juventud que se desvanece, sino en la resiliencia del alma, en el coraje de amar y de ser amada, en la osadía de permitirse ser feliz, incluso cuando el mundo, o parte de él, esperaba lo contrario. La vida continuaba tejiendo sus días, con sus altibajos, sus alegrías y pequeñas tristezas, pero ahora ella ya no estaba sola en su viaje. Tenía un compañero que la veía de verdad, y una nueva comprensión de sí misma que la liberaba. Las críticas, antes tan dolorosas, ahora parecían ecos distantes de una vida que ella había dejado atrás. La esperanza ya no era una quimera distante, sino una presencia constante, un faro para guiarla. Había enfrentado el juicio, tomado su decisión, y en el alivio de ser adorada por quien ella realmente era, encontró la felicidad de finalmente vivir su propia vida. Y eso, ella lo sabía, era la mayor victoria de todas. El zumbido tranquilo de su presencia se había convertido menos en un consuelo y más en un cimiento. No era solo el mundo de él en el que ella estaba entrando, era el de ella, el que estaba redescubriendo, pieza por pieza. Los bordes de su agotamiento perpetuo, antes tan afilados, comenzaron a suavizarse, difuminados por silencios compartidos y por la cadencia suave de la respiración de él a su lado. El amor no fue una explosión súbita, sino una marea lenta y persistente, lavando años de polvo acumulado, revelando la belleza de algo que ella había olvidado que existía dentro de sí. Las luces fluorescentes de la oficina, antes meramente un telón de fondo para su resignación silenciosa, ahora parecían burlarse de ella con su parpadeo insistente. Cada mañana, el mismo pavor le apretaba el corazón, no solo por las tareas que tenía por delante, sino por la repetición sofocante, por la sensación de que su vida se estaba escurriendo en hojas de cálculo y saludos vacíos. Las conversaciones superficiales, la sonrisa forzada para colegas con quienes no tenía afinidad,
Todo ello parecía una actuación diaria que drenaba lo poco que le quedaba de su energía vital. Era un empleo que pagaba las cuentas, sí, pero cobraba un precio mucho más alto en su alma. Fue una tarde lluviosa, impulsada por un impulso que no conseguía nombrar, que ella compró un modesto conjunto de acuarelas y un bloque de papel. Al principio, el pincel parecía extraño en su mano. Los colores escurrían torpemente, sin forma ni propósito. Pero a medida que los días se transformaban en semanas, algo cambió. El papel se convirtió en un lienzo para emociones no dichas, para la luz naciente que ella sentía crecer dentro de sí. Los tonos melancólicos de azul y gris de su pasado, que antes dominaban sus pensamientos, lentamente se dieron lugar a explosiones inesperadas de ocre, verdes suaves y los rojos vibrantes de una esperanza que estaba naciendo. Ella pintaba las memorias de soledad, transformándolas en paisajes distantes. Pintaba la incertidumbre del futuro, dándole colores que antes le parecían prohibidos. Era un proceso catártico, una conversación silenciosa consigo misma, un renacimiento gradual que se manifestaba en cada pincelada vacilante, y después cada vez más confiada. Los hijos de él, María y Juan, inicialmente cautelosos, con la curiosidad guardada típica de aquellos cuyas vidas vieron cambios, comenzaron lentamente a bajar sus defensas. María, con sus ojos rápidos e inquisitivos, encontró en ella una compañera tranquila, alguien que escuchaba sin juzgar sus historias fantasiosas y sus dilemas infantiles. Juan, el más ruidoso, sorprendentemente la buscaba para pedir ayuda con sus intrincadas creaciones del ego, encontrando en ella una paciencia que no esperaba y que él mismo no poseía. La aceptación de ellos no fue ruidosa, fue tejida en risas compartidas sobre chistes tontos, en el confort silencioso de una historia leída en voz alta antes de dormir, en la presencia fácil que ella ahora tenía en la casa de ellos. Ella no intentaba reemplazarlos o forzar un papel, solo estaba presente, ofreciendo un puerto seguro, un oído atento, una mano para ayudar. Y luego estaba Elena, la madre de él, una mujer de fuerza silenciosa y calidez profunda, con una mirada que parecía ver a través de las fachadas. La mirada de ella, inicialmente evaluativa, se suavizó en algo parecido a comprensión, luego en afecto genuino. Elena no investigaba, ella simplemente veía. Veía a la mujer herida que estaba sanando, a la artista que estaba floreciendo, al alma que buscaba un lugar para echar raíces. Una tarde, mientras ayudaban en la jardinería, Elena se detuvo, limpiándose la tierra de las manos. «Tienes un buen corazón, querida», dijo ella, la voz suave pero firme. «No dejes que el pasado te impida florecer. Mereces toda la belleza que la vida puede ofrecer». Fue una frase simple, cargada de una sabiduría antigua, un permiso tácito para realmente empezar de nuevo, para permitirse la felicidad sin culpa. La decisión de dejar el empleo no fue impulsiva, fue una lenta cristalización de todos esos cambios. La tela de su vida, antes un paisaje árido y monótono, ahora estaba rica en colores y conexiones. El pavor de la oficina, antes un compañero constante, ahora era eclipsado por la vibrante promesa de un futuro que ella misma estaba construyendo. Era un salto, sí, pero ya no a ciegas. Ella había encontrado un terreno seguro para aterrizar, hecho no de certezas inquebrantables, sino de amor, de un propósito recién descubierto y del apoyo amable e inquebrantable de una familia que ahora parecía la suya. Ella sentía la melancolía de la despedida de la antigua versión de sí misma, pero era una despedida necesaria, abriendo espacio para la esperanza de quien ella estaba convirtiéndose. 4 años se desplegaron en un tapiz rico e inesperado. La casa, antes el refugio de él, ahora era un eco constante de vida, risas y el dulce desorden de una familia que se había expandido en amor. María y Juan, ahora adolescentes con sus propias complejidades y sueños, traían amigos, llenando las habitaciones con una energía juvenil que ella jamás había imaginado que sería parte de su existencia. Elena, la suegra sabia, era una presencia constante y cálida, sus manos arrugadas siempre listas para ofrecer un té o un abrazo. El olor a café por la mañana se mezclaba con el aroma de pintura al óleo y el calor de los panes de queso que Juan, en una fase culinaria, intentaba perfeccionar. Su pequeño estudio, un rincón soleado de la casa que él había adaptado para ella, era su santuario. Las paredes estaban salpicadas de colores, los lienzos se acumulaban, cada uno contando una parte de su viaje. Los paisajes otoñales de tonos melancólicos, las marinas turbulentas que reflejaban sus antiguas tormentas internas y las vibrantes explosiones de jardines floridos que representaban la esperanza que había brotado en su corazón. Ella no era una pintora famosa, ni buscaba serlo. Su arte era una extensión de sí misma, un diálogo íntimo que a veces,
Compartía en pequeñas ferias de arte locales o en exposiciones discretas que la conectaban a otras almas sensibles. Era un propósito que la llenaba, que daba voz a la belleza que ella ahora veía en el mundo y dentro de sí. Viajes simples se convirtieron en los pilares de sus nuevas memorias, una cabaña rústica en la sierra, donde el aire frío y puro besaba el rostro y el silencio de la naturaleza calmaba el alma. Paseos sin pretensiones por la playa, observando las olas que iban y venían, recordándole la fluidez de la vida y la resiliencia del espíritu. En esos viajes, sentada junto a él, observando a los niños y a veces a sus amigos, que se convertían en hijos de préstamo, jugando a la pelota en la arena o explorando senderos, ella sentía una plenitud que antes le era desconocida. No era la efervescencia de una juventud redescubierta, sino la profunda y serena alegría de una vida bien vivida, de un amor madurado, de un hogar construido con paciencia e intención. Había momentos, sí, en que la sombra del pasado intentaba asomarse, susurrándole viejas inseguridades. Ella todavía recordaba a aquella mujer invisible, la soledad que la definía, la resignación que la sofocaba. Pero esas memorias ya no la ataban. Servían como suaves recordatorios de la distancia que había recorrido. Era un milagro, quizás para los ojos desatentos, para ella, para el corazón que había sido cuidadosamente remendado y fortalecido. Era algo más profundo. Mientras observaba el atardecer pintar el cielo de colores que ella soñaba con capturar en sus lienzos, un pensamiento claro y resoluto se formaba en su mente. No fue suerte lo que la trajo hasta aquí. La suerte podía abrir puertas, pero no sostenía una vida entera. Fue elección. Fue la elección de abrir la puerta cuando él llamó, la elección de ser vulnerable, de pintar incluso cuando los trazos eran inciertos, de amar incluso con el miedo a la pérdida. Fue la elección diaria de despojarse de las viejas heridas y vestirse con el coraje de ser quien ella realmente era. Fue la elección de creer que ella merecía ser vista, ser amada, ser completa. Y esa elección, hecha con un coraje tranquilo, la llevó a un lugar donde la melancolía se entrelazaba con una esperanza tan vívida que llegaba a doler de una buena manera. Un lugar donde cada amanecer era un nuevo lienzo en blanco, esperando sus colores. ¿Y usted? ¿Alguna vez ha sentido el peso de la invisibilidad, el eco de lo no dicho? Si esta historia encontró un pedazo de usted, sepa que nunca es tarde para desenterrar su propia belleza, para elegir el camino que la lleva al amor que merece y para finalmente florecer. Nunca es tarde para ser amada, para ser vista, para ser su propia luz.